¿Cómo es posible que un monarca de un pequeño país europeo, aclamado en su tiempo como un visionario constructor, pudiera en secreto erigir un imperio personal de una extensión 80 veces mayor que su propia nación, y al mismo tiempo ejecutar una de las atrocidades más sistemáticas y prolongadas de la historia, comparable en su horror a los genocidios del siglo XX, sin que el mundo alzara la voz a tiempo? Su muerte, marcada por la enfermedad y el escándalo personal, contrastó cruelmente con la agonía de las incontables víctimas de su ambición desmedida. Fue un final mundano para un hombre que había desatado el infierno en la tierra, un ocaso que, lejos de redimirlo, solo subrayó la escalofriante desconexión entre su opulenta existencia y el sufrimiento inimaginable que su codicia había sembrado a miles de kilómetros de distancia. Adentrémonos en el laberinto de la mente de un rey, en los oscuros mecanismos de su avaricia, y en el lento y terrible despertar de una conciencia mundial que, al fin, comenzó a vislumbrar el verdadero rostro del rey constructor, el arquitecto de un campo de exterminio personal. Leopoldo Luis Felipe María Víctor, nacido el 9 de abril de 1835 en el Palacio de Laeken, cerca de Bruselas, no vino al mundo con la certidumbre de un trono milenario, sino en el seno de una monarquía relativamente joven y con una legitimidad aún en construcción. Bélgica, una nación que apenas había alcanzado su independencia en 1830, tras una exitosa revuelta contra el Reino Unido de los Países Bajos, estaba gobernada por su padre, Leopoldo I, un príncipe de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, que había sido cuidadosamente seleccionado por las potencias europeas para asegurar la estabilidad regional. El linaje de Leopoldo II, por tanto, no era el de una estirpe de siglos arraigada en el suelo belga, sino el de una casa real europea con conexiones dinásticas que abarcaban desde la corona británica, Leopoldo I era tío de la reina Victoria, hasta otras cortes alemanas. Esta falta de una profunda raíz histórica en la identidad nacional belga, esta relativa novedad de la corona, imbuyó a Leopoldo II con una profunda inseguridad y al mismo tiempo con una ambición desmedida por proyectar a su pequeño reino y a su propia persona en el escenario mundial. Quería más, mucho más que ser el monarca de un estado tapón en la volátil geopolítica europea. Desde su nacimiento, marcado por la expectativa de asegurar una sucesión dinástica para la recién creada nación, Leopoldo fue moldeado para el poder. Su educación fue rigurosa y exhaustiva, diseñada para forjar a un futuro monarca. Tuvo tutores eminentes que le impartieron lecciones de historia, geografía, economía, derecho y estrategia militar. Aprendió varios idiomas con fluidez, incluyendo el francés, el alemán y el inglés, herramientas esenciales para un príncipe en la diplomacia del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de la erudición impuesta, el joven Leopoldo mostró desde temprano una marcada inclinación hacia temas que rara vez formaban parte del currículo estándar de un príncipe: la exploración geográfica, la expansión colonial y el comercio. No era un intelectual en el sentido clásico, sino un pragmático con una visión aguda para los negocios y la acumulación de riqueza. Sus lecturas se inclinaban hacia las narrativas de exploradores y aventureros, hacia los tratados sobre la expansión imperial de Gran Bretaña y Francia, y hacia las proyecciones económicas de la explotación de recursos lejanos. Ya desde su juventud, la visión de un imperio ultramarino, una porción del pastel africano, comenzó a gestarse en su mente. Sus relaciones con los miembros de su familia eran complejas y a menudo distantes. Con su padre, Leopoldo I, mantenía una relación de respeto y deferencia, aunque el joven príncipe a menudo se sentía frustrado por la cautela y la aversión al riesgo de su progenitor,
quien había priorizado la consolidación interna de Bélgica por encima de las aventuras coloniales. Su madre, la reina Luisa María de Orleans, hija del rey Luis Felipe I de Francia, era una figura piadosa y reservada, pero no parecía tener una gran influencia en la mente práctica y expansionista de su hijo. La relación con su esposa, la archiduquesa María Enriqueta de Austria, con quien se casó en 1853, fue notoriamente infeliz y distante. Se trató de un matrimonio de conveniencia dinástica que no generó afecto mutuo. Si bien tuvieron 4 hijos, su relación se deterioró hasta el punto de la alienación, con la reina María Enriqueta dedicándose a sus caballos y perros, y Leopoldo inmerso en sus ambiciones coloniales y, más tarde, en sus asuntos extramatrimoniales. Esta falta de afecto y calidez en su vida personal parece haber reforzado su fría determinación y su enfoque utilitario de las relaciones humanas, viendo a las personas como herramientas para sus fines. El contexto político y social de Europa, a mediados y finales del siglo XIX, era un caldo de cultivo para las ambiciones coloniales. La era del imperialismo estaba en pleno apogeo. Las grandes potencias europeas, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Portugal, España e Italia, competían ferozmente por el control de territorios en África, Asia y Oceanía, buscando materias primas, nuevos mercados y prestigio geopolítico. La misión civilizadora, el pretexto moral para la expansión colonial, a menudo encubría una brutal explotación económica y una supremacía racial inherente. En Bélgica, sin embargo, el entusiasmo por la aventura colonial era escaso. Era un país pequeño, pacífico, neutral por designio de las grandes potencias, y su élite política, liberal y burguesa, prefería el desarrollo industrial interno y el comercio internacional a la arriesgada y costosa aventura de adquirir colonias. El Parlamento belga y la opinión pública eran mayoritariamente reacios a involucrarse en las intrigas africanas. Fue en este contexto de reticencia doméstica que Leopoldo, entonces aún príncipe heredero, comenzó a articular su visión para Bélgica. Ya en la década de 1860, antes de ascender al trono, viajó extensamente, visitando colonias británicas en Asia, Ceilán, Singapur, Java, y estudiando sus modelos de administración. Regresó convencido de que la expansión colonial era la clave para la prosperidad y la grandeza de Bélgica. En sus propias palabras, Bélgica debe tener una colonia. Pero no una colonia cualquiera. Leopoldo soñaba con un territorio vasto, rico en recursos naturales, un pedazo del pastel africano que no podría obtenerse mediante la conquista directa o la diplomacia convencional, dada la neutralidad belga y la ausencia de una flota o un ejército coloniales significativos. Su ascenso al trono, en 1865, tras la muerte de su padre, marcó el inicio de una nueva era para Bélgica, y sin que el mundo lo supiera aún, para un vasto y desconocido territorio en el corazón de África. Leopoldo II, ahora rey de los belgas, no abandonó su sueño colonial. Al contrario, lo intensificó. Pero consciente de la oposición interna, comprendió que no podía buscar una colonia para Bélgica. Necesitaba buscarla para sí mismo, como un proyecto personal, una empresa privada disfrazada de filantropía. Esta fue su primera y más crucial decisión, una maniobra astuta que sentaría las bases de su futuro imperio de terror. En 1876, Leopoldo convocó en Bruselas una conferencia geográfica internacional, bajo el pretexto de promover la exploración y civilización de África Central, la lucha contra la esclavitud y el establecimiento de estaciones científicas y humanitarias. Invitó a exploradores, geógrafos, cartógrafos y filántropos de toda Europa. El evento fue un éxito diplomático y de relaciones públicas.
De esta conferencia nació la Asociación Internacional Africana, AIA, una organización supuestamente altruista y científica, con Leopoldo como su presidente. El velo filantrópico era perfecto. Bajo su auspicio, contrató al explorador angloamericano Henry Morton Stanley, el célebre descubridor de Livingstone, para que explorara el río Congo y sus afluentes y estableciera puestos comerciales y tratados con los jefes locales en nombre de la AIA. Stanley, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, fue el instrumento perfecto para los planes de Leopoldo. En los años siguientes, Stanley firmó más de 450 tratados con los líderes tribales, a menudo mediante engaño y coerción, adquiriendo enormes extensiones de tierra por una bagatela, un puñado de baratijas, telas de colores o alcohol. Estos tratados, escritos en idiomas que los jefes africanos no entendían, cedían la soberanía de sus tierras y de sus pueblos a la AIA, o más bien a su verdadero dueño. La aparente búsqueda de conocimiento y la lucha contra la esclavitud fueron la coartada perfecta para la acumulación de un poder sin precedentes sobre un territorio. La expansión de la AIA y más tarde de la Asociación Internacional del Congo se financió inicialmente con la fortuna personal de Leopoldo y con préstamos cuidadosamente gestionados. La prensa europea, deslumbrada por la retórica filantrópica, no sospechaba la verdadera naturaleza de la empresa. Para el mundo, Leopoldo era un rey ilustrado, un humanista, pero ¿cómo este pretexto filantrópico, este velo de civilización y progreso, se transformaría en una maquinaria de explotación y exterminio tan vasta y brutal que su sola mención aún hoy hiela la sangre? ¿Qué pasos llevaron a este monarca, el rey constructor de Bélgica, a convertirse en el arquitecto de un infierno personal en el corazón de África? ¿Y qué oscuros secretos y verdades serían gradualmente desvelados, a medida que la espiral descendente de su ambición se cobraba un precio inimaginable en vidas humanas? La década de 1880 fue el crisol en el que la ambición de Leopoldo II, disfrazada de nobleza, comenzó a solidificarse en un dominio tangible sobre el corazón de África. La Conferencia de Berlín, celebrada entre 1884 y 1885, fue el evento cúlmine que legitimó su estratagema. En esta reunión de las principales potencias coloniales, convocada para regular la partición de África y evitar conflictos entre ellas, Leopoldo II, a través de una astuta diplomacia y la explotación de la imagen humanitaria de la Asociación Internacional del Congo, que él controlaba en secreto, logró una hazaña diplomática sin precedentes. Convenció a las naciones europeas de que su empresa era una iniciativa neutral, libre de intereses comerciales directos, dedicada a la promoción del libre comercio y la erradicación de la esclavitud en la vasta cuenca del Congo. Así, el 26 de febrero de 1885, el Congo, un territorio de 2.3 millones de kilómetros cuadrados, 80 veces el tamaño de Bélgica, fue reconocido no como una colonia belga, sino como el Estado Libre del Congo, una entidad soberana bajo la soberanía personal de Leopoldo II. Él era su propietario privado, su amo absoluto, sin la supervisión de ningún parlamento o gobierno, belga o extranjero. Este fue el momento de la verdad, el punto de no retorno. El velo se había levantado, pero solo para revelar un espejismo. Desde el instante en que el Congo se convirtió en su posesión personal, la visión filantrópica proclamada por Leopoldo se desvaneció, revelando su verdadera y única motivación: la extracción brutal de riquezas. Los múltiples hilos narrativos de conflicto se tejieron con la sangre de millones. La primera fase de explotación se centró en el marfil, el oro blanco de África.
El elefante, un animal venerado por muchas culturas africanas, se convirtió en una moneda de muerte. Se establecieron cuotas draconianas para las aldeas y los recolectores de marfil, exigiendo cantidades imposibles de colmillos. Aquellos que no cumplían eran brutalmente castigados, sus aldeas incendiadas, sus líderes torturados o ejecutados. Pero el verdadero horror se desató con el descubrimiento de la importancia del caucho natural, a principios de la década de 1890, un recurso de creciente demanda mundial debido a la invención del neumático para bicicletas y, más tarde, para automóviles. Este fue el punto de inflexión que transformó el Congo en un campo de exterminio. Leopoldo II impuso un sistema de terror para maximizar la producción de caucho. Declaró todas las tierras no cultivadas como propiedad del Estado, es decir, suya. La población congoleña fue sometida a un régimen de trabajo forzado inimaginable. Cada aldea, cada familia, cada hombre, mujer y niño, en edad de trabajar, estaba obligado a recolectar una cantidad semanal o mensual de savia de caucho de los árboles de la selva. Los métodos de recolección eran primitorios y agotadores, a menudo peligrosos, y la demanda era insaciable. Para hacer cumplir estas cuotas, Leopoldo creó la Force Publique, un ejército privado compuesto por oficiales europeos, principalmente belgas, pero también mercenarios de otras naciones europeas, y soldados africanos reclutados, a menudo por la fuerza, de otras regiones de África, lo que generaba divisiones y resentimiento entre las propias comunidades congoleñas. Esta fuerza era la encarnación del terror. La profundidad de la crueldad es difícil de comprender sin ejemplos específicos. Las compañías concesionarias, a quienes Leopoldo había otorgado monopolios sobre vastas extensiones de territorio, a cambio de porcentajes de las ganancias, operaban con total impunidad. Los agentes blancos y los soldados de la Force Publique eran recompensados por la cantidad de caucho que se recolectaba y castigados por las deficiencias. Para demostrar que no estaban malgastando las municiones al cazar animales o para su uso personal, se les exigía presentar las manos cortadas de los congoleños que habían sido asesinados por no cumplir con las cuotas. Se convirtieron en una especie de moneda o recibo macabro. Fotografías, más tarde filtradas al mundo, mostraban canastas llenas de manos amputadas, muchas de ellas de niños, arrancadas a víctimas aún vivas como castigo ejemplar o como prueba del trabajo realizado. Familias enteras eran tomadas como rehenes hasta que las cuotas de caucho fueran entregadas. Las mujeres eran violadas sistemáticamente, los hombres encadenados y torturados, las aldeas saqueadas e incendiadas si se resistían. El hambre y la enfermedad se extendieron, no solo por la brutalidad directa, sino por la interrupción de la agricultura local, ya que la población estaba demasiado ocupada recolectando caucho para cultivar sus propios alimentos. Las tasas de natalidad se desplomaron y las de mortalidad se dispararon. El análisis psicológico de Leopoldo II en este periodo es crucial. No era un psicópata en el sentido clásico de un asesino en serie, sino un megalómano de una frialdad y una avaricia sin límites, capaz de separar por completo la abstracción de sus cuentas bancarias del sufrimiento humano que las llenaba. Él no cortaba manos, pero las ordenaba cortar implícitamente al imponer un sistema que hacía de tales atrocidades la única forma de cumplir con las cuotas. Se obsesionó con su obra congoleña, viéndola como una extensión de su propia grandeza, una prueba de su genio empresarial y diplomático. Era un hombre de negocios implacable, y el Congo era su empresa personal. Creía firmemente en la superioridad de la raza blanca y en el derecho de las potencias europeas a explotar los recursos y las poblaciones de África.
Su vida personal, ya de por sí distante, se volvía aún más solitaria a medida que la riqueza fluía del Congo. Su relación con sus hijas era tensa y desilusionante para él, especialmente porque ninguna de sus hijas podía heredar el trono belga según las leyes de sucesión. Su único hijo varón, el príncipe Leopoldo, había muerto trágicamente a los 9 años en 1869, un golpe devastador que lo sumió en una amargura aún mayor. Esta falta de un heredero varón directo y la consiguiente sensación de un linaje que se extinguiría con él, pudo haber exacerbado su deseo de dejar un gran legado en el Congo, sin importar el costo humano. Las primeras pistas falsas, o verdaderas, dependiendo de la perspectiva, surgieron de informes aislados. Misioneros protestantes, que no estaban sujetos a la censura belga o a los intereses económicos de las compañías, comenzaron a enviar cartas y relatos de lo que veían. Los primeros en alzar la voz fueron el misionero estadounidense George Washington Williams, quien en 1890 envió una carta abierta al rey de los belgas, detallando las atrocidades, y más tarde, el periodista Edmund Dean Morel. Morel, un empleado de una compañía naviera británica que operaba en el Congo, notó una flagrante discrepancia en los manifiestos de carga. Los barcos llegaban del Congo cargados de goma y marfil, pero regresaban solo con armas, municiones y soldados, y muy poca mercancía comercial a cambio. Esto le hizo sospechar que no se trataba de comercio justo, sino de una explotación forzada. Sus investigaciones le llevaron a descubrir la brutalidad sistémica, y en 1904 fundó la Congo Reform Association, CRA, que se convertiría en una de las campañas de derechos humanos más exitosas de la historia. La campaña de Morel y sus aliados, entre ellos el famoso escritor Joseph Conrad, cuya novela El corazón de las tinieblas se inspiró en su propia experiencia en el Congo y en las atrocidades que presenció, se basó en una recopilación meticulosa de testimonios de misioneros, fotografías, como las icónicas de Alice Seeley Harris, que mostraban manos amputadas y cartas de congoleños. Estas denuncias, aunque inicialmente desestimadas por Leopoldo como mentiras maliciosas o exageraciones sensacionalistas, comenzaron a ganar tracción. El rey, sin embargo, respondió con una campaña de relaciones públicas masiva y costosa, contratando periodistas y lobistas para contrarrestar las acusaciones. Promovió la imagen del rey filántropo, el civilizador de África, financiando obras públicas en Bélgica, el famoso Arco del Cincuentenario, el Museo de Tervuren, el Palacio Real de Laeken, con las inmensas ganancias del Congo, presentándolas como símbolos de la prosperidad y el progreso belga. Quería que el mundo viera los espléndidos monumentos de Bruselas, no los campos de muerte del Congo. Sin embargo, las voces de la verdad se hacían cada vez más fuertes. En 1904, Roger Casement, un cónsul británico en el Congo, publicó un informe detallado que corroboraba las atrocidades, un documento devastador que no podía ser desacreditado fácilmente. El informe de Casement, junto con las incansables campañas de Morel, comenzó a fracturar la imagen de respetabilidad de Leopoldo y a generar una presión internacional significativa sobre Bélgica. El gobierno británico, el estadounidense y otros comenzaron a exigir reformas. Pero la presión internacional, a pesar de su creciente intensidad, no lograba penetrar la coraza de negación y cálculo del rey. Él seguía viendo el Congo como su propiedad, su derecho. Se consideraba un incomprendido, un genio empresarial difamado por envidiosos y humanistas ingenuos. Las vastas riquezas que seguían llegando de su imperio africano le permitían vivir una vida de lujo incalculable, financiar sus ambiciones arquitectónicas y mantener a su corte.
La escala de su operación, la magnitud del sufrimiento, era tan monumental que escapaba a la comprensión de muchos, incluso de aquellos que se atrevían a denunciarlo. Y así, mientras la indignación crecía más allá de las fronteras belgas y la verdad de sus crímenes comenzaba a filtrarse en la conciencia global, el reloj inminente de la justicia parecía empezar a girar. Pero el rey constructor aún se aferraba a su imperio de caucho y sangre. ¿Cuánto tiempo podría resistir la marea de la condena internacional? ¿Y qué tipo de deterioro marcaría los últimos años de un monarca que, habiendo desatado un infierno en la tierra, se enfrentaba ahora a la perspectiva de un juicio, si no divino, al menos terrenal, por sus atrocidades? La cuenta regresiva había comenzado, y con ella la inevitable confrontación de un monstruo con su propia mortalidad. A principios del siglo XX, la sombra del verdugo se cernía sobre el rey Leopoldo II, no en la forma de una ejecución pública, sino a través de la lenta y corrosiva erosión de su reputación internacional, la creciente presión política y el inexorable avance de la enfermedad. La década de 1900 a 1909 fue un período de declive para el monarca, tanto en su salud física como en su control absoluto sobre el Congo. La imagen del rey filántropo se desintegraba bajo el peso de pruebas irrefutables, y el brillo de sus construcciones en Bruselas comenzaba a ser opacado por el eco de los gritos silenciosos de un continente distante. La progresión detallada del deterioro de la imagen de Leopoldo fue metódica y devastadora. La Congo Reform Association, liderada por E.D. Morel y respaldada por figuras de la talla de Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, quien publicó un mordaz libro titulado El crimen del Pompécue Toulon, Congo, Mark Twain, con su sátira El soliloquio del rey Leopoldo, y el clérigo anglicano y escritor Herbert Samuel, se convirtió en una fuerza imparable. La CRA utilizó las nuevas tecnologías de la época con una eficacia asombrosa: fotografías, panfletos, conferencias públicas y el poder de la prensa. Cada testimonio de misioneros, cada fotografía de niños mutilados, cada relato de un sobreviviente, era amplificado y distribuido a una audiencia global que, por fin, comenzaba a despertar de su letargo moral. Los síntomas del cerco político se manifestaban de múltiples maneras. En Gran Bretaña, el Parlamento debatió la cuestión del Congo en repetidas ocasiones, exigiendo una investigación internacional. Estados Unidos, con su propia historia de abolicionismo y un creciente interés en la política exterior, también se unió a las voces de condena. En 1906, el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución solicitando al presidente Theodore Roosevelt que tomara medidas contra las atrocidades. Roosevelt, aunque cauteloso, estaba cada vez más preocupado. Los informes de Casement, un diplomático británico de impecable reputación, eran especialmente difíciles de refutar. Los esfuerzos de Leopoldo por desacreditar a sus críticos, tildándolos de mentirosos, agentes alemanes o agitadores, resultaron cada vez menos convincentes. Los contraargumentos, financiados por el rey, a menudo publicados en periódicos comprados, carecían de la fuerza moral de las denuncias de primera mano. La presión no era solo externa. Dentro de Bélgica, aunque la mayoría de la clase política y la sociedad civil se mantenía en silencio, beneficiándose de la prosperidad congoleña, sin hacer preguntas, comenzaron a surgir voces disidentes, aunque tímidas. Algunos políticos liberales y socialistas, así como intelectuales y juristas, cuestionaron la legalidad y la moralidad del Estado Libre del Congo. Se formaron comités para la defensa de los derechos de los congoleños, aunque su influencia era limitada en comparación con el poder del rey y los intereses económicos.
La salud del monarca comenzó a declinar, reflejando quizás la tensión y el peso de su monumental secreto. Siempre había sido un hombre robusto, pero el paso de los años y el estilo de vida indulgente comenzaron a pasar factura. Sufrió de afecciones intestinales crónicas, gota y problemas circulatorios. Su ya formidable obstinación se intensificó, tornándose en una intransigencia casi patológica. Se negaba ya a escuchar consejos que contradecían sus planes, y su círculo íntimo se redujo a un puñado de aduladores y colaboradores que le confirmaban sus propias percepciones. La paranoia, aunque no diagnosticada clínicamente, creció. Veía conspiraciones por doquier, tramadas por gobiernos extranjeros celosos de su éxito o por fanáticos humanitarios. Las anécdotas y testimonios de este periodo ilustran la gravedad de su situación personal y política. Se cuenta que, en sus últimos años, Leopoldo se rodeó de una reclusión casi monacal en su palacio de Laeken, salvo por sus viajes a la Costa Azul y sus relaciones extramatrimoniales. Sus hijas, con las que mantenía relaciones tempestuosas, especialmente con su hija mayor, la princesa Luisa, quien vivió una vida de escándalos y exilio, fueron objeto de su desaprobación y, en algunos casos, de su cruel indiferencia. Su fortuna personal, inmensa y en constante crecimiento gracias al Congo, le permitía comprar el silencio o la lealtad de muchos, pero no podía comprar el respeto ni la paz de conciencia. Un testimonio crucial de la época proviene del propio Roger Casement, quien en su informe de 1904 describió con detalles escalofriantes la realidad de la vida en el Congo. Las condiciones de vida de los nativos congoleños son tan horribles que es imposible describirlas. Los blancos matan, torturan, castran y cortan las manos y los pies de los nativos con total impunidad. O las fotografías de Alice Seeley Harris que mostraban a un padre congoleño en sala mirando las manos y el pie amputados de su hija de 5 años, Boali, asesinados por los agentes del caucho porque su aldea no había cumplido la cuota. Estas imágenes, tan vívidas, hablaban por sí solas y comenzaron a penetrar la barrera de la negación europea. Las decisiones finales de Leopoldo con respecto al Congo fueron un intento desesperado por asegurar su legado y proteger su riqueza. Ante la incesante presión internacional, especialmente de Gran Bretaña y Estados Unidos, y la creciente incomodidad en el propio Parlamento belga, Leopoldo se vio obligado a negociar la cesión del Estado Libre del Congo al Estado belga. Sin embargo, no era una simple cesión. El rey se aseguró de que, a cambio de entregar su propiedad personal al gobierno belga, se le garantizara una enorme suma de dinero como compensación por sus supuestas inversiones personales en el Congo, además de la administración de varias fundaciones y propiedades congoleñas que le seguirían generando ingresos. Las negociaciones fueron largas y tortuosas, llenas de astucia y maniobras dilatorias por parte del rey. Él intentaba asegurar sus beneficios hasta el último momento. El traspaso final del Congo al gobierno belga no ocurrió hasta 1908, un año antes de su muerte. Para muchos, este acto tardío no fue una redención, sino un intento de lavar su imagen y de pasar la patata caliente de la responsabilidad a las autoridades belgas. Incluso en esta transacción, Leopoldo se aseguró de que gran parte de su inmensa fortuna personal, amasada con la sangre del Congo, se mantuviera a salvo en fundaciones privadas, lejos del escrutinio público y de cualquier posible reclamo. Sus monólogos internos, si es que los tuvo, seguramente reflejaban una mezcla de orgullo por sus logros materiales, resentimiento hacia sus críticos y una ceguera moral casi absoluta. Nunca mostró un remordimiento público por las atrocidades del Congo. En sus confesiones, si las hizo en privado a algún confidente,
seguramente habría justificado sus acciones como el precio del progreso o el deber civilizador. Su mente, habituada a la contabilidad fría y a la estrategia geopolítica, no parecía capaz de procesar el sufrimiento a una escala humana. Para él, los millones de congoleños eran unidades de producción, no seres humanos con dignidad y derechos. Esta es la esencia de su maldad, la deshumanización absoluta, el cálculo frío y racional aplicado a la vida humana. El reloj inminente no era solo el de la rendición del Congo, sino el de su propia mortalidad. Con su salud cada vez más frágil, Leopoldo era consciente de que su tiempo se agotaba. Su mayor preocupación no era su alma, sino la preservación de su fortuna y su legado arquitectónico. Sus últimos años fueron una carrera contra el tiempo para asegurar que sus bienes y sus inversiones estuvieran a salvo de sus herederos legítimos, sus hijas, a las que despreciaba, y del escrutinio público. Así, la sombra del verdugo, aunque invisible en su presencia física, se había vuelto omnipresente en el deterioro imparable de la vida y el legado de Leopoldo II. El mundo había empezado a ver la verdad, y el rey, aunque rico y poderoso hasta el final, se enfrentaba a una muerte que, si bien no sería una retribución pública por sus crímenes, al menos cerraría el capítulo de su reinado. Pero, ¿cómo enfrentaría este arquitecto de la muerte su propio final? ¿Sería su última noche un reflejo de la oscuridad que había sembrado? ¿O un último acto de desafío? ¿Y qué silencios y verdades se revelarían en el lecho de muerte de un rey tan ambicioso como despiadado? Acto 4. La última noche. El golpe final. El clímax de la muerte y la revelación, o su ausencia. La última noche del rey Leopoldo II de Bélgica no estuvo marcada por la dramaturgia de un juicio o la furia de una multitud, sino por la silenciosa batalla contra una enfermedad incurable, un final que, por su mundanidad, contrastaba brutalmente con el infierno que había orquestado a miles de kilómetros de distancia. Para un hombre cuya vida había sido un calculado ejercicio de poder y secretismo, su muerte llegó de forma inesperada en su ubicación, pero inevitable en su naturaleza. La sala de operaciones, en un intento desesperado por prolongar una existencia ya al límite. En los días previos a su muerte, Leopoldo II se encontraba en el Palacio de Laeken, su residencia real, rodeado de un séquito que incluía a su personal médico y a su joven amante, Caroline Delacroix, una mujer francesa 30 años menor que él, a quien había nombrado baronesa de Vaughan y con quien había tenido 2 hijos ilegítimos. La relación con Caroline era una fuente de escándalo y un reflejo de su desafío a las convenciones sociales y a su distanciamiento de su familia legítima. La reina María Enriqueta había fallecido en 1902, liberando a Leopoldo de un matrimonio infeliz, pero no de la soledad que lo carcomía. Los síntomas de su enfermedad se habían agravado considerablemente en las semanas previas. Padecía una severa oclusión intestinal, probablemente resultado de su crónica gota y de problemas digestivos de larga data. El dolor era intenso, y su estado general se deterioraba rápidamente. Los médicos reales, entre ellos el doctor Thiriart, eran conscientes de la gravedad de la situación. A sus 74 años, Leopoldo era un hombre poderoso, pero ya consumido por las dolencias que eran el peaje de una vida de excesos y una ambición implacable. Su tez era amarillenta, sus movimientos lentos, y sus ojos, que alguna vez habían brillado con la determinación de un conquistador, estaban ahora velados por el cansancio y el malestar. El ambiente en el palacio era de grave preocupación, pero también de una cierta solemnidad tensa, la que precede al final de un reinado. La secuencia minuciosa de su muerte comenzó en la madrugada del 17 de diciembre de 1909. La oclusión intestinal
se había vuelto crítica. Los médicos decidieron que la única opción era una cirugía de emergencia, a pesar de la avanzada edad y el frágil estado del rey. El quirófano fue improvisado en una de las habitaciones del palacio, transformando un espacio de opulencia en un frío escenario médico. Los preparativos fueron febriles: instrumental esterilizado, anestésicos, el equipo médico listo para la batalla. Leopoldo, a pesar de su debilidad, mantuvo una dignidad inquebrantable, una muestra de la fortaleza de carácter que siempre lo había distinguido, para bien o para mal. No hubo escenas de pánico ni de desesperación. Entendió la gravedad de su estado y el riesgo de la operación. Sus últimas palabras y actos conocidos fueron dictar una enmienda a su testamento en el lecho de muerte. Se aseguró de que una parte sustancial de su fortuna personal, gran parte de ella proveniente del Congo, se destinara a Caroline de la Croix y a sus hijos ilegítimos, privando así a sus hijas legítimas de una herencia que él creía que no merecían. Este fue un último acto de desafío, una final demostración de su voluntad férrea y su desprecio por las convenciones. Quería que Caroline, la mujer a la que amaba y que le había dado hijos varones, aunque ilegítimos, fuera cuidada. La cirugía se llevó a cabo con la máxima urgencia. Los sonidos en la sala eran los habituales de un quirófano: el tintineo del instrumental, las voces bajas y concentradas de los cirujanos, el resuello del rey bajo el efecto del anestésico. Los olores eran los del desinfectante, del éter y de la sangre. Sin embargo, la intervención no tuvo éxito. La obstrucción era demasiado severa, o el rey estaba demasiado débil. El organismo de Leopoldo, ya agotado por años de enfermedad y por la propia tensión de su gigantesca empresa congoleña, no pudo resistir el asalto de la cirugía. El momento de la muerte llegó poco después de la operación. A las 2:35 de la tarde del 17 de diciembre de 1909, Leopoldo II exhaló su último aliento. No fue un fin dramático o público, sino un cese silencioso de las funciones vitales, lejos de la pompa y el boato de su reinado. Los presentes en la habitación eran el doctor Thiriart, algunos otros médicos, y, crucialmente, Caroline de la Croix, su amante, que permaneció a su lado hasta el final y a quien él había insistido en tener cerca. Sus hijas legítimas no estaban presentes en el momento de su deceso. La reacción de los presentes fue la de la tristeza profesional de los médicos por una vida perdida y el dolor personal de Caroline, quien perdía al hombre que había sido su protector y el padre de sus hijos. Para el doctor Thiriart fue el final de una larga relación profesional con un paciente complejo y dominante. No hubo misterios ni teorías conspirativas sobre su muerte. La causa fue clara: una oclusión intestinal agravada por su delicado estado de salud. Su muerte fue un hecho clínico, un fallo orgánico, no un acto de violencia. La ironía era cruel. Un hombre que había sido el arquitecto de una muerte masiva y violenta en el Congo murió apaciblemente en su cama, o en una mesa de operaciones convertida en lecho de muerte, en la comodidad de su palacio, rodeado de cuidados médicos y de la mujer a la que amaba. No hubo castigo divino manifiesto, ni una revelación dramática de sus crímenes en el momento de su último aliento. Solo el silencio de una vida que se apagaba. Sin embargo, el silencio de su muerte contrastaba con el clamor creciente de la verdad sobre el Congo. Aunque Leopoldo se había aferrado a su posesión africana hasta un año antes de su fallecimiento, el traspaso del Estado Libre del Congo a la soberanía belga en 1908 no había limpiado su nombre. La presión internacional y las revelaciones de las atrocidades seguían resonando, y la prensa mundial, aunque con retraso,
comenzaba a pintar una imagen mucho más oscura del rey constructor. La muerte de Leopoldo no fue el final del debate, sino el inicio de una era en la que su legado sería implacablemente desenterrado y juzgado. Y así, el cuerpo del rey yacía inerte, pero la sombra de sus crímenes en el Congo comenzaba a proyectarse con una fuerza imparable. ¿Cómo reaccionaría Bélgica a la muerte del monarca que había cimentado su riqueza en la sangre de millones? ¿Qué esfuerzos se harían para ocultar la verdadera magnitud de sus atrocidades? ¿Y cómo la historia, implacable, revelaría el monstruo que se ocultaba tras la fachada de un rey benefactor, desatando nuevas incógnitas y una lucha por la verdad que perduraría por más de un siglo? La muerte de Leopoldo II, aunque médicamente explicable y desprovista de misterio en su causa inmediata, desató una compleja ola de reacciones y una lucha por el control de su legado. El anuncio oficial de su fallecimiento fue realizado con la pompa y el protocolo que correspondían a la muerte de un monarca. El cuerpo del rey fue cuidadosamente preparado para el velatorio público y el posterior entierro, un ritual solemne diseñado para afirmar la continuidad dinástica y la estabilidad de la nación. Se realizó un embalsamamiento para preservar el cuerpo, y fue vestido con su uniforme militar de gala, adornado con condecoraciones. El cadáver fue expuesto en una capilla ardiente dentro del Palacio de Laeken, permitiendo a la familia real, a los dignatarios y a una selecta representación del pueblo belga rendirle homenaje. El rostro del rey, que en vida había sido una máscara de fría determinación, yacía ahora en una placidez inerte, ajeno a los juicios y los secretos que lo rodeaban. Las reacciones en Bélgica fueron, como su reinado, duales y contradictorias. Oficialmente, la nación entró en un periodo de luto formal. Las banderas ondearon a media asta, las campanas de las iglesias tañeron, y se publicaron obituarios en la prensa que lo elogiaban como el rey constructor, el visionario que había modernizado Bruselas con sus grandes avenidas, parques y monumentos, y que había dotado a Bélgica de una valiosa colonia. La narrativa oficial era la de un monarca que había traído prosperidad y prestigio a un pequeño reino. Hubo luto genuino entre una parte de la población que se beneficiaba directa o indirectamente de la riqueza colonial, o que simplemente veneraba a la institución monárquica. La Bruselas que él había transformado era un testimonio tangible de su ambición, y muchos ciudadanos estaban orgullosos de la grandeza que había aportado. Sin embargo, debajo de esta superficie de luto oficial, burbujeaban sentimientos mucho más complejos. Para aquellos que estaban al tanto de las atrocidades del Congo o que simpatizaban con las campañas de reforma, su muerte representaba un alivio y una oportunidad para la verdad. La clase política, que había sido en gran parte cómplice o silente ante los crímenes del Congo durante el reinado personal de Leopoldo, ahora se enfrentaba a la incómoda verdad. El traspaso del Congo al Estado belga, en 1908, no había sido una solución mágica. La responsabilidad ahora recaía en el gobierno belga, y las preguntas sobre el pasado no iban a desaparecer. Algunos intelectuales y socialistas, que habían sido silenciados o marginados durante su reinado, comenzaron a alzar la voz con más fuerza, exigiendo una rendición de cuentas. Las primeras maniobras políticas post-Leopoldo se centraron en asegurar la sucesión y en gestionar la delicada cuestión del Congo. El trono pasó a su sobrino, Alberto I, hijo de su hermano Felipe, conde de Flandes, quien había fallecido en 1905. El nuevo rey, Alberto, un hombre de carácter muy diferente a su tío, era conocido por su sentido del deber y su rectitud moral. Su ascenso al trono representó un cambio de guardia significativo. El interregno fue breve, pero lleno de incertidumbre sobre cómo el nuevo monarca manejaría el legado de su predecesor.
Alberto se enfrentó de inmediato al desafío de sanar las heridas del Congo y de restaurar la reputación de Bélgica. El destino del cuerpo de Leopoldo II fue el de una ceremonia de Estado. El funeral se celebró con toda la solemnidad y el boato que un monarca de su estatura demandaba. El cortejo fúnebre atravesó las calles de Bruselas, flanqueado por miles de soldados y observado por una multitud mixta de curiosos y dolientes. El 22 de diciembre de 1909, Leopoldo II fue enterrado en la cripta real de la iglesia de Nuestra Señora de Laeken, junto a sus antepasados reales. La tumba fue un monumento imponente, acorde con el rey constructor, pero en la piedra fría no había inscrita una sola palabra sobre los millones de vidas perdidas en su imperio personal. La cuestión de su fortuna personal, inmensa y en gran parte proveniente del Congo, se convirtió en una nueva incógnita. Leopoldo, en un último acto de control, había dictado un nuevo testamento en su lecho de muerte, reconociendo a sus dos hijos ilegítimos con Caroline de Lacroix y dejando a ella y a ellos una parte sustancial de sus bienes. Esto generó un escándalo póstumo y una amarga disputa legal con sus hijas legítimas, quienes se sintieron traicionadas y desheredadas. La baronesa de Bogan, la última amante del rey, se convirtió en una figura de interés público y desprecio para la corte. La disputa por la herencia reveló la magnitud de la riqueza personal del rey y la forma en que había intentado evadir el control de su propia familia y del Estado. Muchos de sus bienes, incluyendo la fundación de la corona y otras fundaciones reales, habían sido diseñados para ser inalienables y para beneficiar a la monarquía y al país, pero también para asegurar la fortuna personal de Leopoldo y su control sobre ella, incluso después de su muerte. Pero la incógnita más grande que su muerte dejó en el aire fue el futuro del Congo. Alberto I, al asumir el trono, heredó no solo un vasto territorio, sino también una herencia de sangre y opresión. El nuevo gobierno belga, bajo la supervisión de Alberto, se comprometió a introducir reformas significativas. El trabajo forzado fue oficialmente abolido. Se intentó mejorar las condiciones de vida de la población, se invirtió en infraestructuras y se establecieron servicios médicos y educativos. Sin embargo, el legado del Estado Libre del Congo persistiría. Las cicatrices de la brutalidad eran demasiado profundas, y el sistema colonial belga, aunque menos explícitamente cruel, seguiría siendo una empresa de explotación y subyugación. La muerte de Leopoldo II no puso fin al debate sobre el Congo, lo intensificó. Los activistas de la Congo Reform Association continuaron monitoreando la situación, aunque su campaña perdió fuerza con el cambio de régimen. La verdad sobre las atrocidades del reinado de Leopoldo, aunque incómoda, comenzó a ser gradualmente más reconocida, primero en círculos académicos y más tarde en la conciencia pública. El velo de secreto y negación que el rey había construido durante décadas comenzó a desmoronarse, aunque lentamente. Y así, mientras el cadáver del rey yacía en su tumba de mármol, las consecuencias de su reinado no se limitaron a la sucesión o a la gestión de su fortuna. Su muerte marcó un punto de inflexión, el fin de una era de colonización personal y el comienzo de un lento, doloroso proceso de rendición de cuentas, un proceso que, aún hoy, sigue resonando. ¿Cómo sería recordado este rey constructor por las generaciones futuras? ¿Y qué lecciones complejas ofrecería su vida y su muerte sobre la naturaleza del poder, la codicia y la imperdonable capacidad del ser humano para justificar la atrocidad en nombre del progreso? La historia de Leopoldo II apenas comenzaba a ser escrita en los anales de la verdadera historia, no la que él quiso construir para sí mismo. La muerte de Leopoldo II, el 17 de diciembre de 1909, no fue el punto final de su historia,
sino el inicio de una contienda por su memoria que persiste hasta nuestros días. El eco de su reinado resuena en la eternidad como una disonancia perturbadora, una sinfonía de grandeza arquitectónica en Bélgica contrapuesta al coro de lamentos y muertes en el Congo. Su legado es un laberinto moral, un estudio de casos sobre la ambición desmedida, la deshumanización y las profundas cicatrices del colonialismo. El impacto a corto plazo de su muerte, como ya se ha mencionado, fue el traspaso del Congo al Estado belga, lo que llevó a algunas reformas superficiales, pero no a un cambio fundamental en la naturaleza de la explotación colonial. La riqueza generada por el caucho y el marfil bajo Leopoldo había transformado la economía belga, financiando infraestructuras y consolidando la burguesía. Bélgica, un país que había sido reacio a la aventura colonial, se encontró de repente con un imperio vastísimo y una inmensa riqueza, pero también con una vergüenza moral que no podía ser fácilmente erradicada. La reputación internacional del país, aunque mejoró ligeramente tras el fin del Estado Libre del Congo, personal, quedó manchada por la brutalidad del reinado de Leopoldo. A largo plazo, la construcción del legado de Leopoldo II ha sido un campo de batalla. Durante décadas después de su muerte, la narrativa oficial belga lo presentó como un monarca visionario, un civilizador que había llevado el progreso y la modernidad a un continente atrasado. Los monumentos que erigió en Bruselas y otras ciudades belgas, el Arco del Cincuentenario, el Museo Real de África Central en Tervuren, los invernaderos de Laeken, fueron presentados como pruebas de su grandeza. En las escuelas belgas, la historia del Congo bajo Leopoldo era a menudo blanqueada, minimizando o silenciando por completo las atrocidades. Fue una propaganda oficial que buscaba borrar la mancha de sangre del historial nacional. Sin embargo, a medida que el siglo XX avanzaba y el colonialismo era cada vez más cuestionado, la verdadera historia de Leopoldo II comenzó a emerger con mayor fuerza. Los trabajos de historiadores críticos, las memorias de misioneros y exploradores y el testimonio de los propios congoleños comenzaron a desmantelar la narrativa oficial. La imagen de Leopoldo como un padre benevolente de la nación congoleña dio paso a la de un tirano despiadado, un genocida. La cifra de muertes en el Congo durante su reinado, estimada por algunos historiadores en hasta 10 millones de personas, la mitad de la población de la época, es una estadística escalofriante que coloca sus crímenes entre los mayores horrores de la historia de la humanidad. El horror de las manos amputadas, las aldeas arrasadas y la esclavitud del caucho se incrustó en la conciencia global, transformando su figura en un símbolo del mal colonial. La lección moral compleja que emana de la vida y muerte de Leopoldo II es multifacética. En primer lugar, es una condena rotunda a la avaricia ilimitada y a la capacidad del poder para corromper absolutamente. Leopoldo representa la culminación de la deshumanización inherente al colonialismo extractivo, donde vidas humanas se reducían a meras herramientas para la acumulación de riqueza. Su caso subraya cómo la filantropía puede ser una máscara para la explotación más brutal, y cómo la retórica de la civilización a menudo justificaba la barbarie. En segundo lugar, nos obliga a reflexionar sobre la complicidad silenciosa. La indiferencia del Parlamento belga, la ceguera de gran parte de la sociedad europea y la lentitud de las potencias mundiales para actuar revelan una verdad incómoda sobre la facilidad con la que la moralidad puede ser sacrificada en el altar de los intereses económicos y geopolíticos. ¿Cuántas personas, directa o indirectamente, se beneficiaron de la sangre del Congo sin hacer preguntas? Esta es una lección sobre la responsabilidad colectiva y la necesidad de una vigilancia constante sobre el poder.
Finalmente, la persistencia del debate sobre su legado, manifestada en las recientes campañas para derribar sus estatuas en Bélgica, es un testimonio de la continua lucha por la memoria histórica. ¿Cómo una nación se reconcilia con un pasado tan oscuro y con la figura de un monarca que es, a la vez, el constructor de su capital y el genocida de un pueblo? Este conflicto refleja la complejidad de la historia, la necesidad de confrontar verdades incómodas y la imposibilidad de borrar las cicatrices del pasado. La historia de Leopoldo II no es solo la de un rey, sino la de una era, y una advertencia eterna sobre los peligros de la ambición desmedida y la deshumanización. En el frío abrazo de su cripta real, bajo el mármol de su imponente tumba, el cuerpo del rey Leopoldo II descansa en una paz que le fue negada a millones. Pero su nombre resonará por siempre como el del monarca visionario que forjó una nación, o quedará indeleblemente marcado por la sangre del Congo, un recordatorio eterno de la oscuridad que puede anidar en el corazón del poder humano, y de que la verdadera justicia, aunque lenta, a menudo encuentra su camino, incluso más allá de la tumba. Su legado es un juicio eterno, una reflexión ineludible sobre la deuda de la historia y el verdadero costo de la grandeza.